Buenas tardes a todos. Perdonad el leve retraso que llevamos. Soy María Gallego del área de comunicación del Colegio de Ingenieros Técnicos de Obras Públicas y os damos la bienvenida a la jornada Los sistemas de contención en carretera que salvan vidas. Esta se desarrollará por Roberto Impero, que es CEO de la empresa SMA Road Safety y, y bueno, durará aproximadamente una hora. Roberto Impero, como ya os he comentado, es el CEO de esta empresa, que a continuación nos va a presentar Francesca. Y al final de la jornada podréis realizar preguntas. Vais a estar muteados toda la jornada porque somos muchos y al final, pues con los micrófonos abiertos siempre se genera un poco de barullo. Entonces, todas las preguntas que se os ocurran, yo voy a estar en el chat, las voy a estar anotando y al final de la jornada serán contestadas. La sesión se está grabando, no se va a publicar, pero bueno, que sepáis que se está grabando, ¿vale? Para uso interno. Cualquier cosa, cualquier duda por el chat y muchas gracias por participar. Os dejo con Francesca y posteriormente con Roberto. Gracias. Buenas tardes, yo soy Francesca de la empresa SMA. Vamos a hacer un breve recorrido de quiénes somos. SMA Soluciones diseñadas para salvar vidas. Esta es nuestra planta en Caserta, donde nos fabricamos productos de seguridad vial y también tenemos un departamento de investigación y desarrollo. Bueno, cuando nació la empresa SMA, nació en 2013 gracias a la brillante intuición de Pascual Empero, quien es el padre de Roberto Empero, que ahora es gerente de la empresa. Y su intuición fue la de aplicar un innovador papel absorbedor de energía que venía del ámbito de panel de abeja a la seguridad vial. Y el único propósito de la empresa SMA es salvar vidas. Esos son nuestros departamentos, el departamento de investigación y desarrollo. Nuestros técnicos están acreditados según la UNE en 16303. Nos aportan un apoyo técnico muy importante, desarrollan y diseñan los dispositivos, las conexiones y luego el departamento de fabricación y logística y también podemos contar con el servicio de postventa, con un servicio de atención al cliente y soporte técnico. Esa es una breve panorámica de la fábrica, donde se pueden ver el almacén y la fabricación de los productos. Y ese es el impacto que ha tenido SMA en el mundo. En poco tiempo hemos logrado alcanzar 54 países, o sea, 5 continentes. Lo que nos importa subrayar es que para SMA la seguridad vial no es simplemente un negocio, sino es una filosofía, por lo que SMA está constantemente comprometida en promover la importancia de la seguridad vial a través de seminarios web como este, libros, videos, Sí. conferencias. No, no, Gracias a esto es para que te oigan. O sea, no, pues aquí, pues aquí. eso, gracias a la voz de Roberto Impero, que es uno de los principales expertos de la seguridad vial en Italia. Hemos dicho que lo importante para SMA es salvar vidas, por lo que se ha decidido desarrollar dispositivos que estén seguros más allá de las normas, porque no siempre conforme significa seguro. Conforme simplemente significa que cumple el requisito de la norma, pero seguridad es otra cosa, es garantizar la fiabilidad de un dispositivo también en situaciones reales. Por lo que SMA ha hecho como su regla y su filosofía PRR, o sea, prestaciones, robustez y repetitividad. Como la norma del producto solo evalúa la capacidad y el comportamiento del sistema, se ha decidido hacer un ensayo adicional de acuerdo a la prueba, la normativa europea Euro NCAP. Y ese ensayo se ha hecho con a borde un maniquí para ver cuáles eran los daños del pasajero al cuello, a la cabeza y al tórax. Y la calificación obtenida ha sido de 5 estrellas.
Robustez significa que la variación de las piezas de la robustez puede reducir los efectos de las variaciones incontrolables. O sea que un producto robusto significa y garantiza mejor calidad. Eso porque SMA ha decidido ensayar sus dispositivos más allá de la norma, o sea, haciendo un ensayo a 130 kilómetros horarios. Y como ves en estas fotografías, el vehículo después del impacto uh, está intacto y la puerta se puede abrir perfectamente y Daño no all'interiore. hay daño al interior. Y repetitividad porque garantizamos el funcionamiento del producto también en contextos reales. Esta es la historia de Sergio, que lamentablemente ha tenido un grave siniestro impactando a uno de nuestros amortiguadores, pero gracias a nuestro dispositivo pudo salir del coche por sus propias piernas. Entonces no murió, sino que ahora nos agradece porque está vivo. Esas son unas ventajas de nuestros productos: compactibilidad de los dispositivos, versatilidad, fácil de instalar y reparar. También podemos contar con un sistema smart porque existe una app y utilizamos productos ecosostenibles. Y ya lo que ya hemos visto, las prestaciones más allá de la norma. Ahora vamos a otra presentación. Os paso la palabra a Roberto. Ya está compartida la presentación Sí. de los amortiguadores. Muy buenas tardes y muchísimas gracias por esa oportunidad de presentarme personalmente y presentar mi empresa y parte de mi equipo. Francesca, que me ayuda brillantemente con el idioma español y también Manuel Viñuales, que nos ha dado esa oportunidad de poder presentar la filosofía de SMA. Hoy voy a hablar de la normativa y de las características específicas de dos tipos de barreras diferentes. En ese caso, presentaré los amortiguadores de impacto, barreras frontales y la normativa UNE 317, parte 3, que es la normativa relativa. Y después presentaré el tema de barreras longitudinales, sobre todo en forma de pretiles, y claramente la norma relativa a la 1317, parte 2. Por eso vamos a hablar de las características principales de un amortiguador de impacto, que es en realidad ese tipo de barrera, factores clave en la selección de un amortiguador en proyectos de diseño y adecuación a la carretera y sobre todo el uso especial del amortiguador en casos particulares. Nuestra idea es que la seguridad vial pasiva, la misión de la seguridad vial pasiva es, de hecho, evitar que un error de conducción termine en una fatalidad. Vale. Perfecto. Hola chicos, ¿todo bien? ¿No se oye? ¿No se oye? No, ahora No. sí, ahora sí. Ok, vale, perfecto. Sigo con el vídeo. El vídeo no se está viendo, se está viendo la presentación. ¿Se ve el video? No, creo que a lo mejor tenéis que compartir la pestaña del vídeo, porque ahora mismo se está compartiendo la pestaña de la presentación. Ah, tra- Ahora, Ahora Ahora, se ve la presentación. Ahora. ok.
Aquí se muestra un impacto contra un poste fijo con una comparación entre un siniestro a 50, 70 y 90 kilómetros por hora. Y ahora vamos a ver el otro tipo de choque contra un obstáculo sin protección, que es un caso de caseta de peaje donde falta, por ejemplo, una barrera frontal. Y claramente el tema es que un error humano en la carretera no se puede castigar con la muerte. Y perdonad por esos vídeos un poco impactantes, pero nos explican por qué sirven amortiguadores de impacto. ¿Qué es un amortiguador de impacto? Es una barrera frontal, es una barrera diseñada para proteger impactos de vehículos errantes contra puntos negros, contra obstáculos fijos. ¿Y qué tiene que hacer el amortiguador? Tiene que absorber gradualmente la energía cinética en caso de impacto mediante una deceleración suave, claramente suave porque la desaceleración del cuerpo del ocupante del vehículo tiene que ser suave, si no vamos a dañar y lo vamos a ver después cuando haremos el examen de cada tipo de ensayo. Previsto para los amortiguadores, y cuando hay un amortiguador redirectivo o redireccionable, también redireccionar el vehículo errante en caso de impacto lateral, así como las barreras longitudinales. Los amortiguadores, de hecho, según la norma UNE 317, parte 3, se dividen en redirectivos y no redirectivos. La diferencia es que el redirectivo tiene más ensayos y sobre todo ensayos laterales para que puedan de hecho, redireccionar el vehículo errante. El no redirectivo ha sido solamente testado con impactos frontales y es impredecible lo que va a suceder en caso de impacto lateral. Actualmente, todos los estados de Europa siguen instalando solamente o principalmente amortiguadores redirectivos. Se dividen también como amortiguador permanente, que es la mayoría. El amortiguador permanente se instala a protección de un punto negro de la carretera, que sea autopista, que sea una carretera y una calle urbana donde hay puntos negros, y en manera permanente. Hay también casos de amortiguadores temporal, amortiguadores donde el amortiguador se instala por un periodo limitado, como en caso de zonas de obras. Cuando se selecciona un amortiguador, es importante tener en cuenta el contexto de la carretera, el proyecto de la carretera. Primera cosa, la velocidad, el límite de velocidad de la carretera, la forma del obstáculo fijo que tenemos que proteger y también la anchura, la condición del suelo, porque tenemos que anclar el amortiguador en manera adecuada, y otros elementos relacionados con el entorno, es decir, túneles, puentes, donde la instalación requiere un proyecto específico. Por ejemplo, aquí se ven diferentes
problemas, diferentes obstáculos que requieren diferentes soluciones, bifurcaciones amplias, bifurcaciones asimétricas, como normalmente. ¿Qué pasó? Ok, las salidas de la carretera, las zonas de obras, postes y árboles muy cerca del área de circulación de los vehículos y casetas de peajes también, porque normalmente se pone una estructura de hormigón o también de acero con sistemas de barreras longitudinales para proteger el caselante, el trabajador, pero son de hecho puntos negros. Y por eso normalmente se elige una familia, una gama de amortiguadores que sean ensayados y diseñados con formas y tamaños adecuados para proteger todos esos diferentes tipos de obstáculos fijos y que sean también pequeños como el amortiguador de una zona urbana. Vamos a hablar del estándar de los amortiguadores de impacto, que como estaba comentando es la normativa UNE 1317 parte 3. Es una normativa armonizada, que significa que si se siguen la regla de la 1317 parte 3, se llega también a obtener el marcado C, el certificado C. Eso se puede ver con barreras longitudinales y amortiguadores de impacto. Actualmente la normativa, por ejemplo, de los pasos de mediana y de terminales de barrera ya no está armonizada y por eso falta la posibilidad de obtener el marcado C. La norma nos dice qué tipo de niveles de contención tienen los amortiguadores de impacto, el nivel que en el caso de barreras frontales se dividen por el tema de la velocidad. 50, 80, 100 y 110. Y aquí se ve la matriz de los ensayos y con impactos en la figura abajo a la izquierda se ven los puntos de impacto y los tipos de vehículos que la norma prescribe, que actualmente son un coche pequeño de 900 kilos, un coche intermedio de 1300 kilos, el coche grande de 1500 kilos, con los varios puntos de impacto que después vamos a ver realmente impactos reales. El criterio de la evaluación de los amortiguadores claramente es diferente de lo que se conoce sobre con referencia a las barreras longitudinales. Las barreras longitudinales, sabemos, se habla de N, H1, H2, H3, H4. Amortiguadores se habla de criterios de evaluación número 1, que es el índice ASI, que es el índice de severidad de la aceleración, que puede ser A o B solamente. También la velocidad teórica de impacto de la cabeza, el THIV, es también importante porque son criterios de evaluación que indican indirectamente el efecto que puede haber el ocupante de un vehículo que impacta un amortiguador de impacto. Son también relevantes y no muy conocidos otros criterios de evaluación de los amortiguadores. El desplazamiento lateral, que es muy importante porque nos dice y claramente mide y evalúa lo que sucede a componentes del amortiguador después del impacto. Si hay un amortiguador que después de un impacto vuelan piezas, por ejemplo, más con un peso igual o superior a 2 kilos, hay un nivel de clasificación alto del criterio D.
y por eso hay algunos países, Noruega y otros, donde el criterio máximo aceptado es de 2, de 4 en algunos casos, pero se evalúa ese elemento adicional al índice ASI. Otro criterio de evaluación, la zona de reenvío. Es también muy importante porque la zona de reenvío evalúa cuando en un impacto frontal, pero sobre todo en impactos laterales, de hecho, para amortiguadores redirectivos, el vehículo que sale después del impacto, a qué distancia dalla barrera y a qué velocidad. Es también importante porque nos dice si hay un reembalse cuando hay un impacto o si simplemente el amortiguador adecua su dirección de tránsito y sigue en manera segura. Es un tema, por ejemplo, en casos de puntos negros con no demasiado espacio o en caso de caseta de peaje, como pronto vamos a ver. Hay también un tema en caso de barreras frontales como los amortiguadores de impacto, muy parecido al tema de las barreras longitudinales, que es el concepto de familia de amortiguadores. La norma 1317 permite que se siga un criterio de ensayo donde hay un patrón, un amortiguador patrón de la familia y por lo cual se deben ejecutar todos los ensayos en el ancho mínimo y en el ancho máximo, es decir, paralelos y anchos, y después solamente ensayos, algunos ensayos de la matriz completa para las clases de velocidad inferiores, como aquí se muestra en la tabla el patrón, por ejemplo, el amortiguador 110, hay todos los ensayos, 6 crash test nella forma de amortiguador paralelo y dos ensayos en la forma de amortiguador ancho y después los otros impactos que se requieren por el nivel de 100, de 80 y de 50. Y aquí, por ejemplo, se ve en el caso de los amortiguadores de SMA, el 110 ha sido el patrón con todos los ensayos y en caso de ancho grande, claramente en la forma más larga, hay dos ensayos, el test 1-1-100 y 4-3-110. El 1-1-100 se llama test de activación porque hay un amortiguador más ancho, hay más herramientas, de hecho, y se requiere el impacto con el vehículo pequeño de 900 kilos. Diferente es el impacto lateral. El 4-3 es el impacto lateral porque hay un amortiguador más ancho y hay una estructura que podría redireccionar o no el vehículo y por eso se requiere la repetición en esa configuración también del impacto 4-3. Y así sigue misma regla para los amortiguadores de niveles de contención de velocidad inferior. La cuestión del marcado C. El marcado C está disciplinado y según la norma 1317 parte 5, la parte 5 se refiere al marcado C que como comentaba antes está solamente conectado a la parte 2 barreras longitudinales y la parte 3 de amortiguadores de impacto. Ahora, ¿qué nos dice cuál es la importancia de un marcado C? El marcado C significa que una barrera frontal o lateral tuvo las pruebas iniciales que son los crash test, después sigue un análisis de la fábrica del fabricante para ver si hay
total correspondencia entre los amortiguadores o el guardarraíl ensayado y los guardarraíles que el fabricante a certificar produce y después nos va a dar todas las informaciones que un ingeniero de proyecto requiere para evaluar y seleccionar un amortiguador o cualquier tipo de barrera, que sea de hormigón, que sea de acero. Y vamos a ver los elementos, los datos que están indicados en un marcado C. Primera cosa, qué tipo de dispositivo, qué tipo de barrera. Aquí se muestra atenuador de hurto, atenuador de impacto y el nombre comercial, fabricante y la dirección de la fábrica. En caso de nuestra fábrica, está indicada la fábrica única que tenemos en Italia, cerca de Nápoles, al sur de Italia, pero hay muchos fabricantes donde en el marcado C se ven varias plantas de fabricación. Y es obligatorio que todas las plantas de la cual salen los amortiguadores, cualquier tipo de barrera, estén indicadas en el marcado C. Y otro elemento muy importante es la fecha de emisión del marcado C. Es fundamental recordar que el marcado C, según la normativa, la norma 1317 parte 5, tiene una duración de un año. Cada año el laboratorio, el Notified Body, tiene que visitar la fábrica y controlar y garantizar que siempre hay la correspondencia, como estaba comentando, entre los amortiguadores, el guardarraíl ensayado y lo que se fabrica. Cada año tiene que ser ejecutado ese tipo de control. Y por eso muchos marcados CE, me acuerdo que en España hay SID-Out, por ejemplo, que es muy importante y acreditado. Cada certificado CE indica que la validez de ese documento tiene una duración de un año. Es decir, que si nos presentan un amortiguador, perdona, un certificado CE que tiene más que un año, se debería verificar si tuvo la Factory Production Control, el control de producción en la fábrica en el año de presentación. Por ejemplo, si un marcado C lleva una fecha de emisión de más que un año, se puede preguntar y requerir al Notified Body si, por ejemplo, nos puede dar un reporte del audit de Factory Production, de control de fabricación. Eso tiene misma validez. Hay también otro tema relativo a la normativa 1317 parte 3 o parte 4 también, y parte 3 y 2, y también sobre todo la parte 5, que se refiere a las modificaciones de producto. El marcado CE tiene que indicar las pruebas iniciales, si un producto tuvo una modificación. Eso sucede con los guardarraíles, con New Jersey, también con amortiguadores. Por ejemplo, aquí se muestra la versión anterior del amortiguador de SMA, que era más largo, y después de algunas modificaciones llegó a ser poco más corto y con características diferentes. Y es importante verificar la evaluación del Notified Body sobre el tipo de modificación. De hecho, hay tres tipos diferentes, tres categorías de modificación. La modificación mínima, que es la de tipo A, donde solamente se requiere que el fabricante notifique al Notified Body una modificación no muy impactante, pero es necesario que sea comunicado de manera que
proyectista que tiene que seleccionar la barrera pueda ver el dibujo, el diseño de ese producto que sea también reportado y clasificado en el marcado C. Modificación de tipo B, donde hay una modificación que se dice de tipo medio, donde se requiere una simulación numérica. La simulación ahora se sigue la normativa 16303 para hacer simulaciones con ordenador, donde se hace una análisis simulada del comportamiento de una barrera y siempre tiene que ser evaluada y validada por el Notified Body. Último, la modificación importante, la modificación de tipo C, que en casos de amortiguadores, si voy a cambiar el tipo de anclaje al suelo, si voy a cambiar la parte que los elementos de absorción de energía, o por un guardarraíl, el espesor de la lámina. Son casos donde la modificación es significativa y requiere crash test, pruebas de impactos adicionales. Vamos a ver algunos impactos reales. En ese vídeo se muestra el impacto 1.3.110, que es el impacto frontal, y claramente se evalúa la desaceleración del vehículo y sobre todo que no hay daño al interior del vehículo. Impacto angulado a 15 grados es el impacto 3.3, según la 1.1317 parte 3. Y el impacto lateral. Aquí se puede ver también el criterio de evaluación Z, como comentaba, la Z y la D. La D es el desplazamiento lateral, en ese caso salió como D1 porque el amortiguador no cambió su posición y no tuvo piezas que han volado lejos del amortiguador o del punto de instalación y también la zona de reenvío. Factores clave en la selección. Los amortiguadores de SMA tienen una característica de ser más cortos de otros productos. Son todos fabricados en acero y claramente certificados según la norma europea y también, como vamos a ver, la norma americana. Y se pueden instalar en base de hormigón en asfalto y diferentes anchos y son, último no menos importante, reparables. Por ejemplo, un tema del amortiguador corto, ¿por qué el tamaño, la longitud de un amortiguador es relevante? Porque hay puntos donde no hay espacio suficiente para instalar una barrera como un amortiguador que tiene un tamaño y llega a ser un obstáculo. A la carretera, por eso un amortiguador más corto tiene la ventaja de ser más adaptable y menor probabilidad de un impacto. El material, ahora normalmente la mayoría de los fabricantes fabrican amortiguadores en acero. ¿Por qué? Porque hay menor riesgo de flamabilidad. Aquí se muestra, por ejemplo, un amortiguador de impacto instalado en una galería donde hubo un incendio y por eso, según también la norma antiincendio europea, no se puede poner una estructura, y en ese caso un amortiguador que vaya a incrementar el riesgo de fuego. Y el plástico tiene más riesgo de piezas que pueden quedarse sobre la carretera después de un impacto. El sistema SMA funciona con esa estructura de panel alveolar que compactando se absorbe la energía. Hay también la prueba de impacto a la cual se refería Francesca, la prueba de robustez.
Esa prueba, ese vídeo que he mostrado, se refiere a una prueba de impacto a la velocidad de 130 kilómetros por hora. 130 kilómetros por hora no está requerido. La norma, como comentaba, habla de máximo de 110. Pero hay muchas carreteras donde el límite es, de hecho, 130. Y por eso hemos ejecutado esa prueba. Se pueden abrir la puerta, sobre todo se va a evaluar el interior del vehículo sin daño. Y es un ejemplo de robustez, es un ejemplo de ensayar más allá de la norma. Y se ve que la ASI es 1.3, significa ASI clasificación B, pero a una velocidad realmente alta. El amortiguador de SMA hubo también ensayos según la norma NSHRP 350, la norma estadounidense. ¿Por qué? Porque requiere vehículos más pesados. En ese caso se muestra una camioneta de 2 toneladas. Y en ese ensayos también hemos puesto el maniquí de Euro NCAP. Está claro que la clasificación 5 estrellas no se refiere al amortiguador porque no está permitido, ¿no? Solamente se refiere a vehículos, a coches, pero ha sido importante mostrar que el maniquí, en realidad el ocupante del vehículo, no hubo ningún daño al cuello, al tórax y a la cabeza. Y claramente, si hay esa filosofía de fabricación, hay también el tema número 3. Francesca comentaba la regla PRR, prestación, robustez y repetitividad. Hay también la posibilidad de ver la repetitividad de prestaciones. De hecho, el certificado significa certificado de constancia de prestaciones. Y eso tenemos que verlo en la carretera. En las situaciones reales, no en las situaciones teóricas del ordenador o tampoco en el laboratorio donde se hacen las pruebas, porque ahí es una situación diferente que la carretera real. Por eso, poder ver que un amortiguador impactado realmente en la carretera ha funcionado es también una buena noticia. También el tema de la instalación es importante porque los amortiguadores tienen que estar conectados al suelo en manera perfecta y normalmente hay varias posibilidades. Las dos opciones son amortiguadores sobre una losa de hormigón o también directamente sobre asfalto. En nuestro caso hay también la posibilidad de una losa prefabricada que se puede presentar al concesionario cliente. También la posibilidad de reparar el amortiguador de impacto. La reparación es importante porque cuando hay, de hecho, una inversión. Instalar un amortiguador de impacto es una inversión, significa seleccionar algo que tiene un costo y cuando el amortiguador está dañado, no sé si podéis ver, por ejemplo, cómo funciona la aplicación de nuestra empresa que está conectada a los amortiguadores como a cualquier tipo de otro dispositivo. Muestra cómo se pueden reparar los elementos colapsables de absorción de energía y repararlo rápidamente. El uso especial de un amortiguador de impacto se refiere a la instalación, por ejemplo, en túneles. A la izquierda se muestra la instalación para proteger la esquina del túnel. Y a la derecha no es solamente un túnel porque se ve también otro tema, la junta de dilatación. Cuando se instala un amortiguador sobre una junta de dilatación es importante hacer un proyecto específico de adecuación porque tenemos que garantizar el movimiento de la junta. Por ejemplo, aquí se ve
una junta con un desnivel de 23 centímetros. Para instalar en aquel punto el amortiguador, hemos desarrollado una solución con una placa muy pesada donde se ha conectado el amortiguador y todo el sistema con la placa ha sido instalado, ha sido conectado al suelo solamente por un lado para garantizar el movimiento de la junta. También es importante ver el tamaño y la forma de un amortiguador de impacto al seleccionar el amortiguador para un específico punto. En ese caso se muestran salidas, por ejemplo. Por eso es interesante la posibilidad de evaluar un amortiguador semi-ancho o asimétrico, es decir, asimétrico, que copie perfectamente la forma de la carretera. Es también actualmente obligatorio, según la normativa UNE TS, es un Technical Specification, parte 10, la conexión del amortiguador a la barrera, en ese caso a la mediana, por trámite de conexiones y transiciones ensayadas o por lo menos simuladas. Es diferente también el utilizo de un amortiguador de choque temporario. Hay, por ejemplo, ese tipo de producto que no requiere anclaje al suelo. Por eso se pone en zona de obras. La zona de obras normalmente los trabajadores están protegidos por el New Jersey, muchas veces, o también barreras temporarias de acero, pero llevan un riesgo en la parte inicial. Y la parte inicial necesita un amortiguador, necesita una protección frontal. Eso es un ejemplo de ese tipo de situación. Otro sistema es un atenuador de impacto con instalación rápida. Ese producto se llama Avatar. Lo hemos desarrollado porque los concesionarios que instalan amortiguadores tienen también la necesidad que después de un impacto se tenga un amortiguador, un repuesto rápidamente disponible. Y Avatar se instala directamente conectándolo al asfalto por trámite solamente de 4 anclajes. Por eso permite detener la carretera rápidamente en seguridad sin tener un cantero o una situación de emergencia. También hay amortiguadores, SMA tiene amortiguadores para zonas urbanas muy pequeños. En ese caso, el City se pone para obstáculos pequeños y, en zonas urbanas. El TRI está diseñado para proteger los árboles o también postes por ambos lados. Armadillo, amortiguador para zonas urbanas con protección para motocicletas, porque los motoristas pueden impactar un amortiguador que de hecho es una estructura de acero. En ese caso no van a impactar una estructura rígida, pero sino van a impactar una estructura que puede redireccionar, como se muestra en el ensayo real, donde el maniquí del motorista no tiene ningún tipo de daño. Os agradezco mucho. He terminado la presentación de los amortiguadores. Como María nos comentaba, voy a seguir con la con la próxima presentación y después, en caso de preguntas, dudas, estamos disponibles cuando al terminar de la última presentación sobre las barreras longitudinales. Sí, Roberto, vamos un poco justos de tiempo, entonces, bueno, si puedes resumir un poco, te lo agradecería. Sí, perfecto. Barreras longitudinales y pasos de mediana. La barrera que ha desarrollado SMA es una barrera un poco diferente. Es una barrera de acero, pero comparte con el acero solamente, con la guardarraíl solamente el material.
De hecho, comparte con las barreras de hormigón el nivel de contención. Por eso es una barrera diferente que se puede instalar como pretil también en la mediana y claramente tiene también algunas características particulares como barrera también estética. Aquí se muestra la imagen de la barrera a nivel H2 tiene solamente un ancho de 17 centímetros, altura de 1 metro y es una barrera particular porque es muy ligera, pero tiene un nivel de H2W1 y la longitud mínima de ensayo es de 42 metros. De hecho, tiene características particulares. Y vamos a ver las pruebas de ensayos. TB11, como siempre, el vehículo pequeño como test de activación y la prueba con el bus de 13 toneladas como prueba de capacidad. Y aquí se muestra, sobre todo en el vídeo donde hay la visión de abajo, de arriba, donde se ve que la deformación es mínima de ese tipo de barrera. Tenemos claramente la versión H4. La versión H4 tiene el mismo concepto de una estructura por módulos presoldados y pre-ensamblados. En ese caso, la altura es mayor, tiene 1330 milímetros de altura y un ancho mayor de casi 40 centímetros. La anchura de trabajo es otra vez muy reducida, W2 a nivel H4 por un tipo de barrera que tiene un peso por metros solamente inferior que 80 kilos. Y la longitud mínima de ensayo en la versión H4 es de 52 metros. Vamos a ver ahora las pruebas de choque. Hay dos pruebas TB11 porque hay también esa prueba aquí a la derecha donde hay la barrera instalada sobre una losa de 20 centímetros de altura. Y claramente el TB81, que es la prueba de impacto con el camión de 38 toneladas, donde se ve el W, la deformación, la deflexión de la barrera impactada. Hay también la visión por atrás que es interesante porque muestra que la barrera no tiene ningún tipo de vibración y deformación en su longitud. La instalación de esa barrera es también muy rápida porque lleva en módulos premontados y ensamblados y por eso no hay un trabajo particular que hacer en el sitio de instalación. Hay también la posibilidad de losas prefabricadas que se ponen en una pequeña excavación y después del posicionamiento y alineamiento de las losas se va simplemente a conectar por trámite de pernos la barrera sobre la losa y termina rápidamente la instalación. Ya. Ok, aquí se ve el módulo que lleva listo para ser instalado y se va a cerrar con pernos muy rápidamente. Las ventajas de este tipo de barrera son de doble tipo. Por ejemplo, la instalación en la mediana da mucho más espacio al carril y siendo tan ligera también permite la construcción de un puente más pequeño, un ahorro de hormigón relevante y como pretil también
es importante porque es una barrera ligera que se puede también abrir en caso, por ejemplo, de inundación, en caso de emergencia. Esos son ejemplos de instalaciones de esa barrera. Claramente a las extremidades se necesita o la conexión a otro tipo de barrera, que sea un guardarraíl, que sea una barrera de hormigón, que sea un puente, que sea una galería, o por lo menos un terminal en la parte inicial. Eh, Tiene también un sistema de iluminación por trámite de sensores. Cuando hay un impacto, el sistema de iluminación señaliza con esa luz intermitente que hubo un accidente en aquel punto y puede también enviar la notificación a la policía de tránsito, a quien controla el tramo de la carretera, para que sepan que en aquel punto hubo un accidente. También el beneficio estético, porque es una barrera que se puede adaptar a cualquier contexto y por eso puede llegar en diferentes colores. Por supuesto que está galvanizada, pero después se puede pintar en cualquier tipo de color. Y esos son algunas instalaciones de nuestra barrera Andrómeda en varios puntos de Italia, también de España. Y da la posibilidad de instalación en casos de espacio reducido, porque como hemos dicho, el tamaño, el ancho es muy reducido. La carga limitada sobre la estructura es también una ventaja interesante. Y último, no menos importante, la posibilidad de abertura rápida en caso de emergencia. Por eso es un tipo de concepto de barrera interesante por el concesionario gestor de la carretera, por el diseñador y por el contratista también, porque la instalación es rápida, la barrera tiene un nivel alto de contención, se puede abrir en caso de necesidad de accidente o también de obra, de necesidad de trabajar sobre el asfalto o otras cosas, y por eso es interesante. La versión de abertura se llama Stargate. Por favor, María, dime si me falta tiempo o si puedo continuar, si no me paro aquí. Bueno, pues es que ya llevamos una hora. Entonces, yo propongo parar aquí, dejar turno Ok. de preguntas y mandar la información vía mail, ¿te parece? Sí, con gusto. Vale, genial. Pues si os parece, hacemos así. Y bueno, yo ya tengo alguna pregunta, ¿vale? A Sí. ver, un segundo. Empezamos. El accidente de Sergio, que lo hemos visto al principio, parece que se produce dentro de un túnel. ¿Dónde estaba colocado el sistema de contención? El sistema de contención estaba colocado en um, ¿cómo se dice? En la parte de emergencia, ¿no? Donde se puede parar un coche, donde hay un muro con la esquina de aquel tipo de muro es un punto negro. Es exactamente en aquel punto, pero si os agradece, puedo enviar vídeo de aquel impacto que se refiere al accidente de Sergio. Vale, perfecto. Siguiente pregunta. Hemos visto ejemplos solo con vehículos pequeños. ¿Solo se hacen pruebas con automóviles? ¿Con camiones o furgonetas que además tienen más peso no se hacen? Ese es el tema. Gracias por esa pregunta. Muchas gracias. Ese es el tema. Barreras frontales, según la 1317, actualmente se ensayan solamente con vehículos al máximo peso de 1.500 kilos. He mostrado impactos del Leonidas, del amortiguador de SMA, con vehículos, camionetas de 2 toneladas, más parecida como peso y masa por ejemplo, a un vehículo eléctrico, pero lamentablemente las barreras frontales se ensayan solamente con esos tipos de vehículos. Seguramente camionetas se debería pensar porque la norma americana, la norma estadounidense requiere camionetas.
pero todavía no, tampoco en las barreras longitudinales. Las barreras longitudinales se ensayan con el ensayo que he mostrado, TB11, con un vehículo de 900 kilos y, y después un bus de 13 toneladas, un camión de 38 toneladas. No tenemos requerido un ensayo con vehículos más actuales, porque claramente la mayoría de los vehículos de hoy no son solamente de 900 kilos, son más pesados, ¿no? Vale, muchas gracias. Y siguiente. En un impacto con un amortiguador, ¿es aconsejable cambiar solamente los elementos dañados o tenemos que cambiar el total del amortiguador? Bueno, eso depende si hay un amortiguador reparable o no. Si hay un amortiguador reparable, se puede cambiar cualquier elemento dañado, la parte de absorción, las láminas laterales de tripla onda, por ejemplo, la estructura de impacto que se llama bumper y cualquier tipo de elemento se puede cambiar. Eso es importante tener, por ejemplo, disponibilidad de repuesto por un cambio rápido. Y no he mencionado una cosa importante la empresa fabricante, en caso de SMA, lo hacemos siempre, cualquier tipo de barrera, amortiguador, por ejemplo, o también un pretil, podemos certificar la instalación y estar siempre listos para ayudar el concesionario que tiene que hacer una reparación de un amortiguador impactado a certificar la correcta reparación para que siga garantizado por su funcionamiento. Vale, y esto viene también acorde relacionado con la pregunta siguiente. ¿La barrera Andrómeda viene preparada para colocación de catadióptricos, hitos de arista, etcétera? ¿Viene preparada? Disculpe, no he Sí, entendido. para colocación de catadióptricos, hitos de arista, etcétera. Sí, claro, claro. Catadióptricos como se requiere en el punto, porque eso depende de la normativa nacional. Por ejemplo, es un elemento quizás diferente según la norma italiana, francesa o española, pero se puede requerir cualquier catadióptrico que se conecte en varios puntos. Normalmente, por ejemplo, la norma italiana es cada 6 metros. No sé en España si es la misma cosa, se pone un catadióptrico. Vale. Otra pregunta. ¿La última barrera utilizada, qué anchura tiene? O otra pregunta. ¿Cuál es la barrera que se puede utilizar con menor anchura? Era H2 Andrómeda tiene un ancho de 17 centímetros y se puede poner al lado como pretil o como barrera lateral, claramente, y también siendo simétrica en la mediana. Y Vale, creo que en todo el mercado es la barrera con menor anchura. vale, perfecto. Muchas gracias. Pues, a ver, no sé si alguien se anima con más preguntas. No han estado mal las preguntas, la verdad, muy interesantes. Vamos a ver si hay alguna pregunta más. Sí. A ver, un segundo. ¿La cimentación requiere una cimentación especial? Esto no es tan especial, es una RSK 25. El tamaño de la cimentación mínimo, como hemos visto en el vídeo, ¿no? Con la losa prefabricada, es de 40 por 35 por 35 del H2 y 60, 40, 60 por un H4. Es el mínimo que se requiere. Ahora, si no hay esa condición, tenemos que estudiar una solución de adecuación. Si la barrera Andrómeda, a ver un segundo. Si la barrera Andrómeda la ponemos simétrica, será de mayor anchura, ¿no? No, porque la estructura que he mostrado es bilateral, bidireccional, es simétrica con un elemento único. No se requiere de instalar dos
elementos de Andrómeda uno al lado del otro. La estructura total tiene la anchura de 17 centímetros. Vale. ¿SMA certifica las transiciones de Andrómeda a otra barrera existente? Por supuesto, como comentaba Francesca, tenemos la acreditación 16303. Eso nos permite de certificar la conexión de cualquier barrera SMA, Andrómeda, paso de mediana, Stargate, amortiguador de impacto, lo que sea, a cualquier tipo de barrera. Solo se necesita los datos de la barrera a la cual nos conectamos. Si es un guardarraíl certificado, no necesitamos de saber qué guardarraíl es. Si es una estructura de hormigón, también se necesita hacer una evaluación, pero la respuesta es sí. No sé si hay alguna más para ir cerrando, si no. Claramente estamos también a disposición sobre nuestro sitio, ¿no? Nos pueden contactar o contactar por trámite del sitio. También sí, piensen en dudas o preguntas mañana, vamos a decir. Sí, ha llegado otra, espera un segundito. A ver. En el ¿Qué tipo borde de anclaje, sí, perdona, Roberto, ¿qué tipo de anclaje haría falta para colocar la barrera Andrómeda en el borde de un tablero? ¿Se necesitaría un zuncho en el tablero en una estructura existente? necesario saber la estructura y la condición del tablero y después se puede, si tiene las condiciones mínimas, se puede poner un anclaje químico como cualquier tipo de pretil de puente. Andrómeda lleva con su losa prefabricada o se ancla a cualquier tipo de estructura de hormigón existente. Perfecto. Y ya a ver si llegara una última y ya cerramos. Bueno, de todas formas, vamos a ir cerrando porque parece que no está escribiendo nadie ahora justo en el chat. Eh, Vamos a enviar en estos días la información a todas las personas que se han mostrado interesadas por la charla, la información que nos proporcione SMA. Cualquier duda, cualquier pregunta que se os ocurra a lo largo de estos días, nos lo podéis transmitir tanto a SMA, que os dejaremos un contacto, como al colegio. Y nada, y daros las gracias una vez más por participar en esta jornada. Desde el colegio siempre tratamos de traeros pues, empresas interesantes del sector que os puedan ayudar en el desempeño de la ingeniería civil y agradecer a SMA, a Francesca y a Roberto esta interesante charla. Por nuestra parte, ya está todo. No sé, Roberto, si quieres decir algo más, Francesca. Gracias, no, gracias a todos por la atención y por la oportunidad. Estamos a completa disposición por cualquier duda adicional y información adicional. Gracias a María y al sitio por esa oportunidad y estamos en contacto y esperemos de vernos pronto. Muchísimas Pues gracias. nada, damos, gracias, Francesca, damos por finalizada la jornada y nos vemos muy pronto. Hasta luego, adiós, buenas tardes. Hasta luego. Buenas tardes.